para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Así dice el Señor, Lucas capítulo 5, versículo 11. ¿Lo encontró? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Una vez más quiero leer este texto. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Amado Padre, aquí estoy, Señor, una vez más. Sé que no se trata de este servidor, sino de ti. Se trata del Espíritu, Dios, que es el que hace esta maravillosa obra. Aquí no hay intelecto, Señor. Aquí es solamente, Señor, el Espíritu Santo obrando, usando tu palabra y colocándola en nuestros corazones. Te pido que me uses y que pueda dirigirme a la novia del Cordero como Él espera que lo haga. Esta palabra edifique, Jesús, a tu iglesia, que pagaste un alto precio y que podamos ser fortalecidos. Muchas gracias, Señor. Te pido también esta misma comunión que bendigas al pueblo de Israel, que le concedas esa paz dentro de los muros de Jerusalén. Ayúdalos, Dios, que puedan conocer a Cristo para que gocen de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a nuestros amigos también te pedimos, Señor, que les concedas un verdadero arrepentimiento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías. Dice el texto que un día, pasando Elías por un lugar donde estaba un hombre arando con 12 yuntas de bueyes, este hombre se llama Eliseo, que araba con la última yunta de bueyes. Se dice que Elías puso su manto sobre Eliseo. Cuando Eliseo, hermanas y hermanos, sintió el manto en sus hombros, corrió tras Elías y le dijo: dame unos minutos, voy a ir a besar a mamá y a papá, luego te seguiré. El texto nos dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 21: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Algunos de nosotros, hermanas y hermanos, ya hemos leído el relato completo en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes acerca de estos profetas, tanto de Elías como de Eliseo. Eliseo se convirtió en un discípulo de Elías. Eliseo se convirtió en un hombre sabio. Lo vemos más tarde que también él anhelaba todavía la doble porción de la unción que tenía Elías, y la recibió. La recibió. Fue un hombre de fe. Hay un relato impresionante que unos jóvenes se burlaron de él y solo dijo: salgan unas fieras y hagan justicia. Y salieron unos animales feroces de la selva y se comieron a aquellos burladores. En ese hombre, hermanas y hermanos, se convirtió Eliseo, después que tomó la determinación de seguir a Elías. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Jesús nos llama a todos.
Jesús llamó a sus discípulos a seguirle. Hoy es nuestro turno. En Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo Jesús. He decidido seguir a Jesús. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Eso fue lo que pasó con Simón Pedro. Eso fue lo que pasó con Juan. Eso es lo que pasó con Jacobo. En Lucas capítulo 5, versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanas y hermanos, cuando aumentaban las riquezas de estos hombres, cuando tenían éxito, habían tenido una pesca como nunca, fue cuando ellos decidieron unirse a la causa de Jesús. Esta es una obra de nuestro Dios. Cuando Dios te ha escogido, hermana y hermano, para una misión, no puedes escapar de Él. Te lo repito. Cuando Dios te ha escogido para una misión, no puedes escapar de Él, por más que pelees, por más que luches. Tú puedes ver a los hombres en la Biblia, puedes ver a Jonás y podemos ver a los discípulos. Los discípulos ya habían tenido un momento con Jesús, ya habían estado con Jesús y se habían ido a trabajar una vez más. Y ¿sabes qué pasó? Ellos habían estado trabajando arduamente, pero no habían pescado nada toda la noche. Estaban defraudados, cansados, se sentían fracasados cuando Cristo llegó a ese lago de Genezaret, el lago de Galilea. Esto ha impresionado y me ha impactado a mí de tal manera que en algún momento salieron lágrimas de mis ojos esta semana, porque aprendí un principio de cómo Jesús, cuando nosotros no respondemos por nuestra naturaleza, por nuestra vanagloria, y estamos esclavizados a lo terrenal, a lo temporal, y nosotros nos damos la vuelta y nos vamos a aquellas cosas sin sentido, Jesús vuelve a buscarnos. Pero Jesús no llega a decirte, a gritarte: fracasado, te dije que sin mí nada podéis hacer. No, Él llega, predica y está allí. Le dice a Pedro: por favor, préstame tu barca, muévele un poquito adentro del mar y yo quiero exponer la palabra. Y Pedro se la presta. En los primeros versículos del capítulo 5, Pedro mueve la barca y Jesús lo usa como plataforma y comienza a predicar allí. Y ellos estaban remendando las redes con sus empleados, con sus padres, con todas las personas. Pero imagínate la frustración de estos hombres. Caramba, el hombre sabio, el hombre santo, el hombre que ha hecho milagro, y lo hemos visto. El hombre que sanó a mi suegra, que tuvo la humildad para visitar fue a mi casa humilde y vio a mi suegra allí postrada, que yo pensé que ya había llegado el tiempo y él la levantó. Y mi suegra, Pedro, imagínate, peleando con esa situación. Y Jesús después, para desbaratar todita esa culpa que nos invade, porque cuando Cristo te llama una y otra vez, volteas a ver atrás y dices: ¿qué ha estado haciendo con tanto tiempo? ¿Y qué provecho tengo? ¿Qué he aprendido? No he aprendido nada. Caramba, por poco y pierdo la vida. Si estoy vivo todavía es por milagro de Dios, pero he tenido tantas cosas tan difíciles y he llorado. He tenido pérdidas materiales, pérdidas humanas, matrimonio, hijos, amigos. Y Cristo te dice: boguemos mar adentro, como se lo dijo a Pedro y a Juan y Jacob.
Boguemos mar adentro. Y ahí aparece Pedro y el Señor. Toda la noche hemos estado tratando de buscar un pez. ¿Y sabes qué? No hay peces en este lago hoy. No hemos encontrado nada. Estamos cansados, reventados. Pero luego Pedro, viene la obra del Espíritu Santo y dice, pero ¿sabes qué? En tu nombre vamos a ir. Y se van. Soberanía de Cristo, el Dios presente ahí, va a mostrarles quién es Él y de una vez para siempre va a desbaratar las dudas, la inseguridad, el miedo que nos invade a todos nosotros de el placer que no queremos dejar por seguir a Cristo o la vanagloria de la vida. Jesús dice, vamos al mar. Y Jesús trae los peces donde no habían peces. Y trae una gran cantidad de peces que comienzan a pescar y comienzan a sacar peces donde ellos habían estado toda la noche y comienzan a llenar una barca, se llena esa barca y luego se está casi hundiendo y le hacen señas a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, traigan las barcas, muchachos, porque no damos abasto, hay muchos peces. Y vienen y traen las barcas y también las llenaron. Jesús está convenciendo a aquellos hombres de quién es Él, que Él es el Dios presente. Judíos que sabían que iba a venir el Mesías, que iba a venir el gran profeta, que a Moisés había presentado, ya se lo habían dicho a Simón Pedro en Juan capítulo 1, versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este encuentro ya lo había tenido Pedro antes, en esa pesca milagrosa, con Jesús. Pero ahí está Pedro, teniendo un momento maravilloso, inexplicable, que está sacudiendo su interior. Y por esa razón es que miramos nosotros que al final, cuando ellos miran la majestad de Jesús, la omnisciencia de Cristo, que sabía dónde estaban los peces, la soberanía de Jesús, que mandó a los peces que si llegaran allí en abundancia, y luego ven la santidad de Jesús, que no tiene ninguna tacha, que es perfecto. No queda otra forma, no queda otra opción sino tirarse de rodillas y decirle, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando Dios te ha escogido para una misión, no puedes escapar de Él. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, dice Jesús en Juan 15, 16. Dios Padre trae a Jesús a sus hijos. Dios Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos trae a Jesús. Todos los escogidos vendremos a Jesús. Si usted ha venido a Cristo es porque fue escogido. Si usted está aquí esta mañana es porque Dios lo ha traído y quiere que vea a su Hijo para que usted sea perdonado, para que usted sea transformado, para que usted sea reconciliado y para que el propósito eterno que Dios estableció se cumpla en su vida. Juan capítulo 6, versículo 39 dice, todo lo que el Padre me da, hablando Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no te va a echar afuera. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Una ilustración que nos puede ayudar para ver cómo obra Dios soberanamente, cómo Dios nos trae a Cristo, es en la época de Noé. Pregunto, ¿quién llevó los animales a Noé, al arca, para que escaparan del diluvio?
¿Cuánto tiempo le hubiera tomado a Noé andar buscando tantos animales? Imagínate esas fieras salvajes, esos animales que corren tan rápidos, que son difíciles de poder atrapar. Sin embargo, se los llevó Dios a la puerta del arca y él solamente tuvo que recibirlos y entraron ahí y convivieron juntos. Hay animales que no pueden convivir juntos. El olor les molesta. Por ejemplo, el caballo con el elefante. Si juntas un elefante con un caballo, el caballo sale corriendo inmediatamente porque no soporta, y el elefante también se vuelve como loco. Te preguntarás por qué en un circo el elefante y el caballo muchas veces conviven juntos. ¿Sabes por qué? Porque desde tierno los crearon, desde tiernitos los pusieron juntos y así los desarrollaron. Y por eso es que crecieron juntos y ya se acostumbraron al olor del sudor, al olor que despide cada uno de ellos. Pero junta un elefante ya adulto con un caballo adulto y verás el relajo que hacen. No vas a poder juntarlo. Se vuelven locos. Soberanía de Dios. Dios trae todos los animales. Ahí dice Génesis capítulo 7, versículo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Como mandó Dios a Noé. Eso te puede ayudar a ver cómo es que Dios es que nos trae a Cristo. Seguir a Jesús no es cuestión de azar, es cuestión de elección. Seguir a Jesús no es cuestión de azar, es cuestión de elección, hermanas y hermanos. Amigas y amigos, seguir a Jesús no es cuestión de azar, es cuestión de elección. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amiga y amigo, seguir a Jesús no es cuestión de azar, es cuestión de elección. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú puedas tener la determinación de entregarte a Jesús en este tiempo, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3. Hermanas y hermanos, Dios cumple sus propósitos con los elegidos. Si nosotros miramos al apóstol Pedro, nos damos cuenta cómo Cristo lo transformó, que no nos quepa la menor duda que si lo hizo con Pedro, también lo está haciendo con nosotros. Segunda carta de Pedro, imagínense en quién se convirtió, hasta en un escritor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Simón Pedro, hablando él, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mi curio lo llama Pedro, mi amo, y él se identifica como un dolos, como un esclavo. Pero allá estaba Pedro con Jacobo y Juan pescando. Habían fracasado y siguieron todavía fallando en el proceso. Si quiere, hagamos una observación del proceso de Pedro. ¿Cómo fue? Número uno, Pedro fue un hombre del vulgo, común y corriente, un hombre sin letra. Eso no quiere decir que no sabía leer y escribir. Él sabía leer y escribir, pero él no era un doctor de la ley. Él era un hombre de campo, él era un trabajador, él era un empresario, él era un judío, él era un pescador.
Él era un hombre compulsivo, mecha corta, no tenía dominio propio, como muchos de nosotros, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida. Era un esposo, tenía una familia, tenía una suegra, tenía amigos. Fue un hombre violento. En una ocasión, cuando arrestaron a Jesús, por poco y le arranca la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Dice Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ve lo que hizo Dios, ve lo que hizo Jesús con un hombre. Y probablemente usted esté peleando con alguna situación, con alguna debilidad. Usted esté diciendo: caramba, pero ¿cuándo puedo decidir seguir a Cristo con tantas imperfecciones que tengo? Tengo buenas noticias, hermana y hermano. Dios es el arquitecto para transformar hombres y mujeres. Para Él no hay nada imposible. Él transformó a Pedro y sin duda lo hará contigo, lo hará conmigo. ¿Y todo para qué, pastor? Lo hará para su gloria, para que nosotros testifiquemos que Él es todopoderoso y que Él no deja nada a medias, que lo que Él empezó lo perfeccionará hasta el día de Cristo. A algunos se verá el cambio en unas semanas, en unos meses, en algunos años, pero a otros les va a tocar toda la vida, pero que los va a transformar el Señor, que no quepa duda, porque Él es el todopoderoso. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo hizo con Pedro. Pedro era un hombre trabajador, era empresario, tenía sus barcos, tenía empleados, pero tenía sus defectos. Era un hombre miedoso, negó a Jesús 3 veces. Pero llegó un momento que se reveló también como un gran pecador, se declaró. Y ahí comenzó todo. Cuando Pedro reconoció que era pecador, entonces comenzó la restauración. Desde el momento que usted reconozca que usted es un vil pecador, débil, frágil, que lo único que sabe hacer es ofender a Dios, y reconoce eso es un acto de humildad, y postrarse como lo hizo Pedro, ahí comienza su nueva vida, ahí comienza su nacimiento, ahí comienza su nueva experiencia. Lucas capítulo 5, versículo 8. Jesús hace maravilla con los pecadores arrepentidos. Mira lo que hizo con este hombre. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. He orado para que, si usted todavía no conoce a Cristo, usted pueda salir por esa puerta y en su cuarto vaya usted y diga: Señor, he sentido lo que sintió Pedro, un peso de mi pecado, me siento miserable, me duele saber que tú eres santo, puro, y que todavía sigo respirando, que me has preservado, y que no soy digno de tener todo lo que tengo. Tengo familia, tengo hijos, tengo mujer, tengo un techo, tengo una empresa, tengo amigos, todavía está viva mi mamá, mi papá, tíos, tías, todo eso, Señor, es una maravilla. A pesar de que soy un vil pecador. Si tú haces eso, tu vida va a cambiar hoy. Porque Cristo vino para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y tú eres otro. Lo dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Hermanas y hermanos, ya para ir concluyendo, según la Escritura, Dios ha escogido lo que no sirve para nada. ¿Cómo? Según la Escritura, Dios ha escogido lo que no sirve para nada en la sociedad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay un propósito por el cual fuimos escogidos. Luego mira lo que pasa en el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase ¿en quién? En el Señor. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? ¿Qué hizo Jesús con ese hombre con tantos defectos que tenía? Impulsivo, tosco, violento, peligroso. Jesús lo transformó en un hombre diferente. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ves, ya no ves a aquel hombre negando a Jesús, sino que ahora lo ves que se pone en pie y comienza a decir: no estemos lamentando porque Judas Iscariote se fue y se ahorcó, y todo su cuerpo, sus cerebros en las rocas se esparcieron, pues él se aplicó la justicia, se aplicó la ley de Dios. Pues ya estaba así, él va a las escrituras, ya estaba así establecido, el hijo de perdición, el que lo iba a traicionar en los salmos, ya lo había dicho el Señor. Ve, aquí tienes a un hombre ya lleno de la palabra de Dios. Ya no está lleno del mundo. Ya no está hablando de sus barcos. Ya no está hablando de sus negocios. Ya no está hablando de sus finanzas. Está hablando ahora de las escrituras. Ve lo que hace Jesús con un hombre. Cuando deja a un lado aquello que lo único que hizo fue que le dio jaqueca, como dicen, dolores de cabezas, le quitó el sueño, cosas materiales. Los hombres ricos, los que tienen mucho dinero, terminan destruyéndose en los vicios porque ellos han comprado tantos lujos, casas, yates, aviones privados, placeres, que ve cómo terminan los artistas, cómo terminan haciendo atrocidades, que después terminan en la cárcel pudriéndose y el dinero no pudo. ¿Sabe qué terminan diciendo? Que se pasaron la mitad de la vida acaparando dinero y después el resto de la vida repartiéndolo, dándolo, porque el dinero les ha dado muchas cosas, pero no les ha podido dar felicidad. Y terminan siendo miserables. Si le vas a preguntar a un rico sin Cristo cómo es la vida, te podrá decir: sí, me he dado muchos placeres. Pero anda a preguntarle a un pobre campesino que tiene a Cristo, pueda que no tenga cosas materiales, y te va a decir: la vida es un regalo de Dios. Conocer a Cristo es la riqueza más grande que puede tener un hombre. Simón Pedro se convirtió en un gladiador para la gloria de Dios. Gladiador, un guerrero. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 a sola voz, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto es, sea notorio y oí mis palabras. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 con las predicaciones del apóstol Pedro. Pero eso no se queda allí. Dice Hechos 5:14:
Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos ponle atención a esto, y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Aquel hombre frágil, ahora Cristo lo usa. En conclusión, hermanas y hermanos, cuando un hombre decide seguir a Cristo, todo cambia. Cuando un hombre camina con Jesús, se le nota. Es una nube llena de agua, no de viento. Si hoy decides seguir a Cristo, conviértate como en una nube que llevas agua a las plantas. Pero para llevar agua necesitas ir al océano, necesitas ir al río, a la fuente. Esa fuente es Dios. Porque si no vas a la fuente y vas a la montaña o vas al desierto, lo único que vas a traer es viento. Y en lugar de regar las plantas, lo que vas a hacer es que las vas a quebrar, las vas a atropellar. Pero si hoy decides seguir a Cristo y te conviertes en una nube que vas a transportar agua y vas a regar lo que Dios ha plantado en todo el mundo. Y sabes, el agua cae no solamente sobre los árboles frutales, sino que cae el agua sobre también los espinos. El agua cae sobre algunas plantas venenosas, pero la nube trae agua y la nube regresa a la fuente constantemente, pero a veces la nube trae vientos y vienen huracanes. Así que si un hombre y una mujer deciden seguir a Cristo, es como una nube que carga agua, lleva agua, riega agua y por ende va a ser de bendición para todas las personas que le rodean. ¿Cuánto lo creemos? Seguir a Jesús no es cuestión de casualidad, es cuestión de causalidad. Hermanas y hermanos, seguir a Jesús no es cuestión de casualidad, es cuestión de causalidad. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuánto lo creemos? Démosle un aplauso al Señor. He decidido seguir a Jesús. ¿Puede decirlo conmigo? He decidido seguir a Jesús. Oremos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.